Hola, buen día, ¿cómo andás? Buenos A ver, días, profe. ¿todo bien por aquí? Gente, para aprovechar a que se vaya conectando gente, quería consultarles si tienen alguna duda, si no, dentro de un ratito arrancamos. Vamos a continuar con la guía que ha quedado de funciones. Ok, estoy abriendo aquí la guía. Si no la tienen, recuerden que la vamos a seguir utilizando. Hicimos para ejercicio nada más. Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Vamos a arrancar directamente. Voy a compartir la guía para continuar con nuestros prácticos. Nosotros habíamos quedado, no recuerdo si alcanzamos a hacer el ejercicio, o sea, me confirman si habíamos hecho hasta el número 3 de la guía, si no, arrancamos a partir del 4, ¿sí? El 3 lo terminamos, profe. El 3 lo terminamos, entonces vamos a arrancar a partir del número 4. Bien, el ejercicio 4 dice escribir una función que genere una contraseña de 8 dígitos con 3 letras mayúsculas y 3 minúsculas, 2 dígitos. Es la típica, ¿no? Que necesitamos, si le ha pasado últimamente, generar alguna contraseña para algún sitio donde se hayan registrado. Generalmente los bancos, ¿no? Tienen que generemos una contraseña segura de 8 dígitos con 3 mayúsculas, 3 minúsculas, 2 dígitos, etcétera. Y combinación con ese tema, ¿no? Incluso algunos piden que sea aleatorio, que no sea consecutivo, que no sea datos sensibles. Bueno, aquí nosotros no vamos a ir tan lejos hasta ese nivel, ¿no? Pero vamos a generar algo parecido. Pero en una cosa, ese tipo de sitios en donde se solicita este tipo de contraseñas, de sistemas, ¿no es cierto?, donde se verifica este tipo de datos sensibles, tiene como una aplicación aparte, extra, que suelen instalar para este cosas, ¿no? Es decir, no es que hay un programador que hace un sistemita que genera las contraseñas, ¿no? No, se contrata un sistema de seguridad, sobre todo los bancos y todas esas entidades, contratan un sistema extra que se encarga de eso, de ciberseguridad, y es la que genera todo, es la que chequea todo esto. Es decir, es ajeno al banco, es ajeno a la aplicación que ustedes tienen del home banking, o sea, ni siquiera los programadores que hicieron la página central del banco conocen cómo está hecho el sistema con el que se generan las contraseñas que ellos utilizan. Eso les digo todo. Eso se hace por una serie de protocolos de este tipo de entidades. Pero nosotros simplemente estamos por simular una generación de este tipo de contraseñas. Bueno, voy a compartir consola y generar un nuevo archivo que se llama ejercicio. Y aquí en este ejercicio, ¿no es cierto?, vamos a empezar a programar. Y se escribe una función que genere la contraseña, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver, ¿alguna idea? ¿A alguien se le ocurre alguna forma con la cual podríamos generar una contraseña con 8 letras que sean 3 mayúsculas, 3 minúsculas, 2 dígitos? ¿A alguien se le ocurre alguna idea similar? Conociendo, ¿no es cierto?, utilizando todas las herramientas que ya conocemos. Una pista que le doy, seguramente vamos a necesitar utilizar secuencias al azar, ¿no es cierto? Entonces, desde el vamos a importar por las dudas, yo supongo que sí, y vamos a utilizar random, ¿no es cierto? Vamos a utilizar random. Profe, yo sé random y una lista con las letras en minúscula. Bien, ¿vos lo tenés hecho el problema? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Querés compartirlo? Vamos a ver cómo lo hiciste vos. Si A quiere ver. lo paso por el grupo porque no estoy con la compu. No, entonces hacemos lo siguiente. Yo lo voy a ir codificando. Vos me vas guiando cómo lo hiciste. Yo voy replicando lo que hiciste. Entonces, si los compañeros ven el proceso, ¿te parece? La idea Dale, es no hay ningún que, problema. bueno, vos importaste random. ¿Qué otra cosa más hiciste? Hice una lista de la letra A hasta la Z, de las ¿Eso letras en lo minúscula. hiciste como patrón o simplemente como lista, Como una digamos? lista. Como una O sea, lista lo usé de patrón, pero hice una lista. es una lista común y corriente. Bueno, entonces ponemos, por ejemplo, lista de letras directamente o listas o le diste algún nombre en particular. ¿Le llamaste letras nada más o lista sola? Lista minus le puse yo. Ah, ok. Lista de mi... Bueno, no vamos a poner acento porque eso es... Bueno, letras minúsculas, lo que hizo el compañero que importó la librería random, luego creó una lista en donde incluyó todos los caracteres que van de la A hasta la Z, me dijiste. Bien. Entonces, o sea que te tomaste el trabajo de hacer esto. A, B, no sé si me equivoco o Sí, bueno, algo así. exactamente, exactamente. Pero lo hice una sola vez, o sea, ya después queda para Claro, otro. ya te queda para otra, sí, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a incluir por lo menos unas 10 letras nada más, porque si no vamos hasta mañana. Pero lo que hizo el compañero, explicándole a la gente que está viendo esto, por televisión, ¿no es cierto? Incluimos una lista que va a tener caracteres, ¿no es cierto? Minúsculas y mayúsculas. Por ejemplo, A, B, C, D, E y, por ejemplo, F. Y hacemos lo mismo para todas las letras
mayúsculas. A, B. No, profesor, yo hice solo una lista en minúsculas y después con ok, la no, función no dije nada. upper las pasé a mayúsculas. Ah, O sea, eso lo hace claro. ya Python. Muy bien, sí. Bien. Bueno, entonces, ya que hiciste eso, le vamos a poner un poquito más. Entonces, a ver, A, B, C, D, E, F, G, Yo le digo, si quiere lo paso, si no tiene que H. copiar tanto. No, porque también es la idea de que vamos a dejar que elaboren un poquito, si no. Generalmente yo por eso no comparto, me preguntan muchos alumnos, profe, me da su GitHub, que es un lugar donde todo lo que programamos se va subiendo, se puede acceder y ver cuál es el código que uno utilizó. Generalmente a nosotros los profes, entidad educativa general, donde uno trabaja, en la facultad, en los terciarios y demás, no nos permiten compartir ese tipo de repositorios. ¿Por qué? Porque justamente facilita la vida, ¿no? De que no, después no terminan haciendo nada. Para casos excepcionales sí uno comparte, pero generalmente para los prácticos no es la idea. Bueno, acá tenemos un listado, vamos a suponer que aquí adentro están las 28, 29 letras que tiene el alfabeto nuestro. ¿Hiciste un listado con los números o eso también lo dejaste así? No, con los números, con random lo hice de 0 a 9. No, hiciste una lista con random, con No, random. no, o sea, directamente le puse random, claro. Bueno, ya creé la lista. Supongamos que esa es la lista que tiene los 28 caracteres. Bien, ¿qué otra cosa hiciste después de eso? Después empecé con un book. En realidad declaré otra lista vacía Sí. y después declaré 4 variables más para después introducir datos en esas variables. Esta es la lista, unas variables vacías genéricas, ¿no es cierto? 4. ¿Por qué utilizaste 4? Una para los 8 dígitos minúsculos, otros mayúsculos, números. Sí, una es para el return de la función, otro es para las letras, otra para las letras mayúsculas y otro para los dígitos. Bien. Ahí Bueno, Cecilia pasó la foto. vamos a organizar un poquito para seguir un poco el lineamiento, sino directamente con esto que mostraste acá. Está el listado, la lista vacía. Estoy viendo el tema del for. ¿Me podés explicar qué hiciste el for? Ya lo voy a replicar acá en la pantalla. Hiciste un for recorriendo un rango de 3 para cargar ¿qué cosa? Para cargar la lista al azar, con los números, con las letras, etcétera, ¿no? Claro, hice el bucle for y lo que me fue dando la función random de esa lista lo fui cargando en una otra lista, en la lista vacía que declaré arriba. Bueno, tenemos que generar, ¿no es cierto?, una función. Acá no creé ninguna. A ver, voy a aclarar una cosita. De momento yo no creé ninguna función aquí. Simplemente, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un script, estoy haciendo un programa nada más en el cual voy a generar una lista con esto que me pide. Yo no estoy creando todavía la función. Ya vamos a crear la función. Eso quiero aclarar, porque si no es como que, digamos, no se va a entender. ¿Dónde está la función que va a generar todo eso? Primero, de hecho, estamos haciendo un programa, un mini script que va a hacer esto que nos está solicitando el ejercicio 4. Después lo vamos a convertir a ese script a una función. Ese sería el paso más sencillo para poder llevar adelante todo este tipo de ejercicios. Eso es lo que quiero aclarar, porque ya veo que después es como que no va a quedar claro cómo es que se realiza el proceso, ¿no? El proceso simple cuando tengo que crear una función es primero creo el script, veo cómo funciona y eso lo convierto a una función. Entonces esa es la forma más certera que tenemos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, para ir redondeando esto. Creo una lista que contiene los caracteres, las letras en nuestro caso, letras minúsculas. Podríamos hacer dos listas, una con minúsculas y otra con mayúsculas. Podemos, como hizo el compañero, crear simplemente un listado con letras que son todas minúsculas y después utilizar una función que nos convierte estas letras a mayúsculas, que es la función upper. Esta función, voy a escribirla acá, la función que se llama upper, lo que hace es me convierte una serie de caracteres, un string lo convierte a mayúscula. También tenemos otra función que se llama lower, ¿cierto? Y esta función lo que hace es me convierte una cadena de caracteres a minúsculas. Podemos utilizar esos dos tipos de funciones para ahorrarnos un poco de paso. Pero si ustedes lo quieren realizar con dos listas, está todo bien, siempre y cuando el proceso sea certero. El más eficaz sería... Sí. ¿Qué sería lo correcto? ¿Utilizar el lower y upper o es indiferente? Lo correcto, lo más eficaz, digamos, sería simplemente crear una sola lista, como hizo el compañero, y luego aplicarle a esa lista que está toda en minúsculas, por ejemplo, el upper para que se haga mayúsculas las letras. Entonces, no sobrecargamos la memoria de datos obsoletos, es decir, una sola vez cargamos una lista y esa lista la ponemos en mayúsculas si nos hace falta. Entonces no tenemos que cargar dos listas, una con minúscula y otra con mayúscula. Ese sería como el proceso más certero. Vamos a tratar de hacer eso aquí. Entonces, en primera instancia, importamos random
que es lo que va a generar la selección y la generación de números al azar. Luego creamos una lista que va a contener los caracteres en minúscula de las letras. Aquí solamente puse una muestra tendríamos que poner todo el alfabeto, ¿no? Incluso, es más, podríamos incluir todos los caracteres. Hay gente que quiere trabajar con la librería RE, también lo puede hacer. Es un poco más complejo con RE, pero se puede hacer con RE. Nosotros de momento vamos a trabajar con lo que manejamos. Una lista simple nada más. Dice el ejercicio pedía que tenemos que generar una función, ¿no es cierto? Que genere una contraseña de 8 dígitos, 3 letras mayúsculas y 3 minúsculas. Lo que hicimos acto seguido aquí es crear una lista vacía, que en vez de lista vacía podemos llamarle contraseña, ¿no es cierto? O password. Ese sería un nombre más acorde. Aquí dentro de esta lista podríamos ir albergando, ¿no es cierto?, todas las letras con las cuales vamos a generar nuestra contraseña. Yo particularmente, este es el método que voy a utilizar yo, ustedes pueden utilizar otros, no hay ningún inconveniente. Yo lo que voy a hacer en esta lista vacía que se llama password, voy a ir introduciendo valores al azar de esta lista que generé aquí arriba. Fíjense una cosa, voy a generar un for, ¿no es cierto?, letra, int, range. Vamos a generar, por ejemplo, 3 letras mayúsculas y 3 minúsculas. Vamos a generar un listadito con 3 vueltas. Aquí genero un for con 3 vueltas, ¿no es cierto? Y dentro de este for, dentro del for que va a pegar 3 vueltas, voy a ir cargando 3 letras de este listado que creé aquí. Lo que voy a hacer es, cada letra que se selecciona aquí, vamos a poner, ¿no es cierto?, le voy a dar una variable para que no se confunda, porque ya veo que, como vean, un for común, va a pegar 3 vueltas. Voy a seleccionar una letra por cada vuelta de estas que están dentro del listado. Letra es igual a random.choice de lista minúsculas. En cada vuelta que va a dar este for, en este caso van a ser 3 vueltas, va a seleccionar al azar una letra de estas que están aquí dentro de este listado. Con esta instrucción que se llama random.choice, yo lo que estoy haciendo, voy a seleccionar 3 letras, en realidad una sola, en cada vuelta va a seleccionar una diferente, no sé, de estas que están aquí adentro. Eso se generó ahí al azar, que se seleccionó al azar, que es una letra, la asigno a la variable letra y la voy a introducir dentro del listado vacío que se llama password. Entonces digo password.ap y allí agrego, ¿no es cierto?, la letra que seleccioné. Entonces aquí vamos a controlar con un print qué es lo que está sucediendo. Entonces sería lista, el listadito password, corremos esto, vamos a ver qué sucedió. Y allí tenemos, ¿no es cierto?, un listadito que seleccionó 3 letras al azar, C, D y D. No hay problema con que sean repetidas. Allí seleccionó ACC, ADC. Y voy corriendo y vamos viendo que efectivamente al azar va generando listos listados con letras diferentes. Ahora vamos a hacer lo mismo, siguiendo más o menos un lineamiento similar al que hizo el compañero, pero no es tan igual en el fondo, para que vean que ustedes pueden tomar distintas variantes. Generamos otro for en el cual le vamos a agregar 3 letras más, pero en este caso que sean mayúsculas. En el primero creo que agregamos 3 letras minúsculas. Vamos a agregar ahora 3 letras más, pero que sean mayúsculas. Letra igual a random.choice de lista. Seleccionamos otras 3 más y password, que es el listado donde estamos almacenando. Ya a esta altura del programa va a tener, ¿no es cierto?, 3 letritas ya metidas al azar dentro de este listado. Entonces lo que hacemos ahora es .append y allí metemos la letra. Pero allí me está por meter, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Está por meter las letras nuevamente en minúsculas, porque todas las que están aquí están en minúsculas. Entonces ahí nuevamente lo que vamos a hacer es, vamos a convertirla en mayúsculas. Le hacemos .app y automáticamente la letra que se selecciona de aquí la va a guardar con append adentro de la listadito password, pero la va a convertir en mayúsculas. Entonces corremos el programa y chequeamos lo que está sucediendo. Y automáticamente vemos, almacenó en primera instancia 3 letritas, son minúsculas, y luego seleccionó 3 al azar, pero las guardó como mayúsculas. En el caso particular, que yo hubiese creado un listado en el cual hubiese estado todos los valores aquí con letras mayúsculas, en vez de poner aquí la función o el método que transforma a minúsculas sería lower, ¿no? Pero como aquí ya están todas en minúsculas, no me hace falta. Yo necesito lo contrario, que es mayúsculas, que en inglés sería upper.
Entonces, aquí guardo la letra dentro del listadito password, pero lo guardo en mayúsculas. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, generado las 3 en minúsculas, las 3 en mayúsculas, e indistinto, ¿no?, el orden que las quieran poner. 3 en minúsculas, 3 en mayúsculas, y me faltarían 2 dígitos. Por último, generamos con otro for que va a dar 2 vueltas en este caso, porque nos pide solamente 2 dígitos, 2 numeritos, for jk range de 2, porque necesitamos que dé 2 vueltas, y dentro del listadito password, ¿cierto?, vamos a guardar estos 2 números. Entonces ponemos número, por darle un nombre a la variable, es igual a random.random, en este caso, entre 0 y 9. Dos números entre 0 y 9, y esos números los vamos a guardar adentro del listadito password, que es un listado, .append, y allí guardamos el número. Aquí tenemos un problema a la hora de guardar. Fíjense un detalle. ¿Podemos dejarlo así? Sí, lo podemos dejar así y se van a guardarnos 3 letras minúsculas, 3 letras mayúsculas y 2 números. Corremos esto, va a funcionar. Pero, a ver, tenemos algo mal escrito. Tiene los 2 puntos después del 9. Muchas gracias. Lo que quería aclarar era esto. Aquí ya tenemos generado un listado con todas las condiciones que nos pedían. 3 letras mayúsculas, 3 letras minúsculas y 2 dígitos. Corremos de nuevo y estaría funcionando. Pero hay un drama aquí. Yo estoy guardando manzanas con peras, naranjas con pomelos y demás. Yo necesito hacer todo homogéneo. No sería correcto guardarlo de esta manera. Si bien Python me permite guardar listas heterogéneas, es decir, listas mezcladas, es decir, es inclusivo Python. Puedo guardar de todo un poco adentro de las listas. En otros lenguajes es imposible hacer esto. En Java, en C, en C++, en C Sharp, en donde cualquiera de esos lenguajes que son más ortodoxos, no se puede guardar esto. Para no tener inconvenientes, porque muchas veces, generalmente el código que generamos luego tiene que interactuar con otros lenguajes, entonces es conveniente de que este listado, por buenas prácticas, no sea heterogéneo, sea homogéneo. Quiere decir eso que guardemos, por ejemplo, solamente letras en un listado, solamente números. Entonces, ¿cómo hacemos si lo que yo estoy por guardar acá es un número y yo venía guardando letras? Y como la mayoría son letras, me conviene seguir guardando letras. Entonces, me es mucho más fácil convertir ese numerito que generé al azar en una cadena de caracteres, es decir, en un string. Así que aquí adentro pongo str y entre paréntesis el numerito que generé. Y con eso solucioné el problema. Es decir, con esta instrucción previa que se llama string, lo que hago es convierto a carácter, a letra, ¿no es cierto?, al numerito que generé. Entonces ya mi listadito va a quedar de manera homogénea. Es decir, todo lo que tiene allí adentro, si bien van a ver ustedes 2 números aquí, pero a este aquí que miren la diferencia ahora. Anteriormente tenía, ¿no es cierto?, un listado. Voy a generar este listado con los 2 números, así como está. No voy a borrar la lista. Voy a sacar el str. Lo que sucede, estos 2 listados son generados, pero miren la diferencia. En el de abajo, en donde no está el str, los números fueron guardados como números, y en el de arriba los números fueron guardados como letra. Esa es la diferencia. De esta manera no estaría incorrecto para Python, pero no sería una buena práctica guardar peras con manzanas, ¿no? Aquí sí estamos guardando un solo tipo de fruta dentro de este campo. Es como que vuelvo a dejar el string, que me convierte ese número a cadena de carácter, y ahora sí guardo todo un solo tipo de datos dentro de la lista. Está todo bien hasta acá. Fuimos generando, ¿no es cierto?, un password con 3 letras minúsculas, 3 letras mayúsculas, 2 caracteres, muy similar a lo que hizo el compañero. ¿Qué hacemos ahora? Tengo un listadito guardado, de cierta manera es listado que genere es ordenado, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es lo voy a despelotar un poco, como que voy a meterlo dentro de todo ese cajoncito, el cajón que se llama password del listado, pero lo voy a zarandear un poco para que se mezcle entre sí los valores. Entonces, para eso existe una instrucción que literalmente me despelota los elementos, los objetos que están dentro de un listado. Esa instrucción se llama shuffle. Ponemos aquí el nombre que queremos remover, ¿no es cierto?, el listado que queremos remover, en este caso, entonces password, que es el listado en donde guardé todas las variables que quería convertir. Le doy la instrucción shuffle. Entonces, esto tendría que correr. Vamos a ver qué cosa. A ver qué módulo me está faltando. Esa instrucción que está allí no lo tengo instalado en mi Python.
Profe, yo para hacerlo puse random.shuffle y adentro de paréntesis en la lista. Creo que ahí le deberían dar. Sí, no lo tengo instalado al módulo, me van a disculpar, no lo tengo instalado al módulo, pero ya voy a ver si después del recreo lo instalo. Lo podría hacer con random, pero bueno, sí, en mi versión de Python yo no lo tengo instalado al módulo. Lo que dice el compañero es la otra manera, no quería llegar a eso. Punto. Esto es lo que dice el compañero y allí le pasamos el listado. En este caso sería password. Muchas gracias. Es otra forma, pero no lo tengo instalado el módulo, no que me sacude, digamos. Acá este sería otro método para sacudir todo lo que tengo dentro. En este listadito guardé todas las variables. Esta instrucción, en teoría, no funciona, tengo que desinstalar y tirar esta máquina. Allí hizo esto, ¿no? Fíjense cómo me desorganiza los elementos. Guarda todos los requerimientos como me pedía el problema y me desorganiza. ¿Ven? O sea, no solo genera con las características que necesito, sino también están todos desorganizadas. En orden aleatorio se modificaron las posiciones donde están los cuadros. Entonces me crea una contraseña bastante segura, ¿no? Después prueben ustedes con su versión de Python. En teoría tendría la versión nueva ya tendría funcionando. Tiran un nombre de una lista, por ejemplo, lista, punto, y el método ya le tendría que salir. Así como sort, que es el que ordena, ¿no es cierto? Tendría que salir el SAF. Si no lo tienen, utilicen la del random y es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos con el random? En el caso que ustedes no lo tengan, yo particularmente no lo tengo. Yo tengo hasta el punto 6. Hagan .random.saf y adentro el nombre de la lista que quieran. Aquí en lista se llama password, pero pongan el nombre de la lista con los elementos que quieren desorganizar, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, allí desorganicé mi lista. Acá yo lo que hice lo estoy imprimiendo para ver cómo queda, ¿no? Pero no es el objetivo final de nuestro problema, no. Que en definitiva el password quedó como un listado, no como lo que necesito. Yo necesito, ¿no es cierto?, una cadena de carácter que contenga todos esos caracteres que yo organicé al azar, los despeloté, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea una palabra vacía que tenga, ¿no es cierto?, espacio blanco, o sea, que esté vacía, palabra de caracteres, así con esta palabra no tiene nada en sí adentro, pero yo sé que esta variable le va a asignar un string, una cadena de caracteres. Y ahora lo que voy a hacer aquí, una vez que me dé ese listado al azar con orden al azar de elementos, voy a ir guardando todas las letras que están dentro de este listado password adentro como una cadena de caracteres. Entonces hacemos letra. Por ejemplo, password, que he estado por cada letra que está en el password, lo que voy a hacer, la voy a correr, ¿no es cierto?, a ese listado que se llama password. Y cada una de esas letras las voy a ir concatenando, las voy a ir pegando y formando una palabra nueva, que es la que se va a llamar finalmente el password final. Por ejemplo, para que quede más acorde a lo que necesito, voy a llamarle password final a esta variable. Entonces aquí pongo, así para que quede más lindo, entonces digo password o palabra final, será el nombre, es igual a lo que valía la palabra final, más lo que va seleccionando, ¿no?, la letra que se va seleccionando dentro del listado. ¿Va? Entonces, en cada vuelta que va a dar este for, va a ir recorriendo todas las letritas que están dentro de este listado que se llama password. Y cada una de esas letras que va a ir seleccionando, las va a ir concatenando y guardando dentro de esta variable que se llama palabra final. Finalmente, podemos imprimir aquí la variable palabra final, a ver cómo queda todo. ¿Ven? Me generó un password, es decir, es una letra, ¿no es cierto?, una palabra que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, en donde tenemos, ¿no es cierto?, 3 letras minúsculas, 3 letras minúsculas, 3 letras mayúsculas y 2 números. No tiene todo el alfabeto, recuerden, vuelvo a esto, ¿no?, porque yo aquí solamente a modo de ejemplo puse algunas letras, pero aquí tendría que tener todo, digamos, el alfabeto para que sea un poco más completo todo. Allí tendría generado el script que me genera, ¿no es cierto?, un string, es decir, una cadena de carácter, en donde está el password que yo necesito con esas 8 condiciones. Pero a todo esto no es una función, ¿no es cierto? No es una función, simplemente es un script. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es convertir esto a una función. Esto no es simplemente, está acá, lo voy a cortar. A ver, tengo un comentario aquí. María de Los Ángeles, ¿podés abrir tu micrófono y me podés explicar desde dónde? La última parte donde crea la palabra vacía para que le dé el password, ¿cómo lo convierte? Que no le dé la lista, sino que le dé el password. Yo dentro del listadito que se llama password tengo un montón de letras, ¿no es cierto? Tengo un listado así, algo así como esto aquí. Al final me queda algo así acá. Para que se vea, voy a imprimir las dos cosas. Voy a imprimir las dos cosas para que se vea la diferencia. Mi programa
me genera en definitiva este listado que se llama password. Y fíjense que adentro de ese listado que se llama password se generó la letra E, el 4, la D, la A, la 6, la F, la H y la A. Pero es un listado. Con este for, a ver, voy a bajar un poquito esto. Con este for lo que hago es, primero que nada, creé una palabra vacía, que no tiene nada adentro, ¿no? Por eso tiene dos comillas. Y con este for que está aquí, al final, lo que hago es, recorro cada letra que está dentro de este listado que se llama password, recorro una por una estas letras. Pega una vuelta recorriendo una por una estas letras. En la primera vuelta, la letra, la variable letra, vale ¿qué cosa? Vale una E mayúscula. Y lo que hace con esa E mayúscula es, esa letra la guarda, la concatena, la pega, ¿no es cierto?, a esta variable que se llama palabra final. Pero ¿a qué le va a pegar si no tenía nada? Y bueno, es como que la primera letra que tiene esa palabra va a ser la letra E mayúscula. Bien, pega otra vuelta. Ahora la siguiente letra dentro del listado no es una letra, sí sería una letra porque aquí el 4 funciona como letra. Sería la letra 4. El 4 vale ahora letra, vale 4. 4 se lo pega a lo que ya tenía guardado adentro, que era una E, y eso finalmente se reemplaza todo eso en la variable palabra final. Pega otra vuelta y ahora la letra, la variable letra vale D, y hace ese mismo proceso. Hace ese proceso de leer cada una de estas letras e ir pegándolas a lo que ya anteriormente tenía la variable palabra final. La última letra, bueno, ya pegó tantas letras dentro de este listado. En este caso serían 8, ¿no? Por eso, si se fijan, este listado tiene estos ocho elementos, y esta palabra acá, que es un string, ¿no es cierto?, tiene 8 caracteres, que son estos 8 que están aquí. Ese es el proceso que hace. Listo, profe, gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta ahí el script me generó, ¿no es cierto?, un string, tiene todos los caracteres que necesitaba, pero no es la función que yo busco. Entonces tengo que transformar todo esto en una función. Es decir, yo tengo que llamar a la función password, decirle un nombre, y cada vez que la llamo, me tiene que generar eso que vi allí. Corto todo este script. Entonces allí digo def, por darle un nombre a la función, generar password, o simplemente sí, porque no tendría nombre, ¿no? Generar, llamo la función de esta manera, generar password. Ustedes pueden llamarle de otro nombre, o generar contraseña. Sería bueno contraseña porque utiliza una E, ¿no? Por eso utilizo password. Y dentro, ¿no es cierto?, de esta función pego todo lo que generé. Vamos a acomodarlo porque se desorganizó un poco. Y finalmente, lo único que tengo que hacer es que retorne palabra final. Entonces mi función, cuando yo la invoque esta función, generar password, va a hacer todo este proceso, este script que yo recién generé, y al final la instrucción return lo que va a hacer va a devolver la palabra final. Bueno, vamos a hacer de cuenta que aquí estamos en una parte de algún otro programa, ¿no es cierto? Y borramos esto y ponemos contraseña es igual, y invoco a la función, ¿no es cierto?, que se llama generar password. Invoca las funciones. Allí lo que hago es, hagan de cuenta que esto no lo van a ver ustedes porque está en otro archivo distinto, ¿no? Entonces, en esta parte del programa se guarda una contraseña dentro, con esta función que yo la invoqué, se va a generar la contraseña y se va a guardar acá adentro. Entonces ahora la imprimo y se tendría que mostrar la contraseña que yo generé. Y es esta que está aquí, ¿no? Podemos correrlo nuevamente, tantas veces como quieran, y fíjense que va imprimiendo distintos tipos de contraseñas. Este sería entonces una función más que podrían guardar en su archivo de funciones. Podrían crear, voy a crear yo eso aquí también porque yo no lo tengo, un archivo que se llame funciones.py, y dentro de estas funciones, así voy a guardar esta función. La guardo allí. Cuando la necesite, después la voy a invocar. Entonces lo vamos a guardar todo acá en adelante. Acá pueden ir todas las que van creando, las van pegando aquí dentro de ese archivo, porque ya la probamos que funciona, ¿no? Entonces, cuando ya probada, funcione todo, listo, pueden ir guardando acá todas, una de las otras, no hay problema con el nombre, a las funciones que van creando. Creo que habíamos hecho la de fijar mayor de edad, etcétera. Esas las pueden ir guardando aquí, en este archivo exclusivo que se llama función. Después, cuando necesitamos, la vamos a invocar. ¿Alguna consulta? No continuamos. Ejercicio número 5. Que dice este ejercicio: escribir un Python que genere un listado de 10 nombres de personas al azar, indicando su nombre, apellido, edad y peso. El listado debe estar ordenado por apellido alfabéticamente. Nuevamente vamos a jugar un poquito con random, ¿no? Vamos a generar un listado de nombres.
Cada listado tiene que tener el nombre completo, tiene que tener el apellido, la edad y el peso. ¿Alguien lo pudo hacer este ejercicio? Sí, yo generé, ya lo resolví el ejercicio y aparte podría pasar los listados que hice que tienen 200 nombres y 100 apellidos al Telegram, así lo pueden hacer los compañeros y no pierden tiempo en eso. Bien, como quiera. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que no es la idea que lo copien, porque lo vamos a plantear de manera básica. Está bueno que lo pases, pero no es la idea que lo copien directamente, porque si no, no lo piensan muchas veces. Y no por eso yo no tendría drama de que pasen. Por eso pregunto por ahí si alguien lo tiene, si lo quiere explicar cómo lo van haciendo, ¿no? No, No, por eso te digo, no. a ver, solamente los listados con los nombres para que no pierdan tiempo escribiendo nombres, nada más. Todo el demás programa no lo comparto. Disculpa, malinterpreté lo que me dijiste. Es decir, vos únicamente copiaste la lista, ¿no? Es decir, de los caracteres. A eso me refiero. Como hicimos en el anterior, que solamente tenemos las letras, ¿no? Algo así, eso es lo que me querés decir. Si vos Sí, tenés sí, esto, sí. ¿no? Sí, así nadie pierde tiempo. Dame un segundito, a ver, me fijo. Sí, yo entiendo que lleva tiempo hacer todo esto, pero claro, vos lo que hiciste, discúlpame, Matías era tu nombre, ¿no? Vos generaste aquí ya un listado con nombres, ¿vos al azar o vos te pusiste a escribirlo esto? No me lo sacaste de otro lado, discúlpame que te pregunto. Lo encontré, busqué los nombres más conocidos, los 100 nombres de varón, los 100 nombres de mujer y los 100 apellidos más conocidos de acá de Argentina. Y eso después hice un mini programita que me lo pase todo a una lista, entonces no lo copié a mano. Sí. Para hacer más Bueno, rápido. te digo que Malak, por ejemplo, yo no conozco a nadie que se llame Malak. Si Bueno, son los más conocidos de Argentina... Copié lo que estaba en sí. internet, tampoco es que Sí, no, está todo bien. Lo que hizo el compañero acá, para la gente que lo está viendo bien o que no lo entiende, es él consiguió un listado ya con nombres genéricos, ¿no? Que son los más conocidos, como entre comillas, de Argentina, ¿no? Asier, por ejemplo, Biel, nombre de demonio son esos. Bueno, sí, Carmen, demás, Mía, bueno, hay bastantes nombres, ¿no? Entonces, aquí tenemos un listado con nombres que están al azar, para no copiarlos, ¿no? No tomarse el trabajo, así que bueno, esto vamos a ganar un poquito de tiempo por este lado. Y nos pide el ejercicio. Vamos a importar el random, porque eso desde el vamos yo me estoy reolvidando. Generen un listado de 10 nombres de personas al azar, indicando su nombre, apellido, edad y peso. El apellido, acá estamos en el listado de apellidos. Vamos a hacer una nomenclatura camello acá para... Así queda un poco más prolijo, ¿no es cierto? El listado debe contener, necesitaríamos, ¿no es cierto?, tener también, ¿qué cosa? La edad y el peso, ¿no? La edad, por ejemplo, la podríamos generar con un random entre 0, qué sé yo, 100 años, ¿no? No importa la edad, no está definido eso, lo definimos nosotros. Tenemos una edad al azar para esa persona que vamos a ir creando. Tenemos que crear, ¿qué más? Pide que tenga su peso, ¿no? El peso es un valor también al azar, que nosotros sabemos que una persona puede pesar entre qué sé yo, 30 kilos y 100, ¿no? También vamos a ser generosos, ¿no? 30, muy flaquita, o muy chiquita también podría ser esa persona de 100. Ahí generamos un peso, ¿no es cierto? Profe, pero recuerden que... Yo para el tema del peso hice un if medio grande, que según la edad queda el peso, porque si no te queda un nene de 5 años que pesa 100 kilos, o asimismo una persona de 100 que pesa 3. Sí, ya vamos a refinar, sí, ya lo vamos a refinar. Justamente no quise entrar en ese detalle porque yo lo que quiero hacer acá es simplemente generar el peso al azar. Después vamos a ver que eso es justamente incongruente muchas veces, ¿no? Está perfecto lo que me estás planteando, pero vamos a hacer de cuenta que esto es ideal, ¿no? Que no nos vamos a preocupar de eso de momento, ¿no? Vamos a generar el peso primero. Después vamos a ver cómo refinarlo, ¿me entendés? Porque si desde el vamos y refinamos todo es porque vos lo refinaste porque ya lo tuviste, ya lo analizaste, pero cuando vamos planteando es como que no nos damos cuenta de eso, ¿me entendés? Entonces no quería entrar en ese detalle. Pero bien, vamos a hacer de cuenta que acá vamos a generar todo al azar. No sabemos qué nos va a pasar en el camino, ¿no? Entonces necesitamos generar el peso. Tengan en cuenta que el peso es un valor flotante, es decir, nadie pesa exactamente 1 kilo redondo, nadie pesa exactamente 73 kilos, es decir, puede ser 73, 200, 73, 700, es decir, son valores flotantes. Entonces, lo que podemos hacer es sumarle a este valor, ¿cierto? Que estamos aquí, lo que estamos generando es un peso entre 30 y 100 kilogramos, y le tendríamos que sumar a este número un valor decimal, ¿no es cierto?, para que quede un poco más realista este peso. Entonces, ese valor decimal también podría ser un número al azar, es un mismo valor al azar, pero exactamente lo mismo. Vamos a ponerle entre 0 y 100, un valor decimal al azar, entre 0 y 100, pero este valor lo vamos a dividir por 100, porque son centésimas. Y con esto tendríamos, ¿no es cierto?, un valor decimal al azar, que le sumaríamos a este valor de peso que ya tenemos aquí.
A ver, lo vamos a probar para que vean qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Print peso. Fíjense que estaría imprimiendo, ¿no es cierto? 88,92. Ese sería el peso, ¿no es cierto? Pero fíjense, si yo le saco esta parte que le agregué aquí, corro nuevamente el programa, me da 59, es decir, me da un número al azar entre 30 y 100 kilogramos. Me faltaría una parte decimal para que esto sea más realista. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es genero otro número al azar entre 0 y 100, que van a ser las centésimas. Para que sean centésimas lo divido por 100, porque si no me quedaría entero, ¿no? Es por eso que lo digo. Y fíjense, ahí lo corro, y sí, me da el número al azar, más las centésimas agregando aquí. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Lo chequeé con este print, simplemente estoy corroborando que esté funcionando. Eso respecto a eso, ¿no? Ya tengo el peso, que más pedía, la edad ya está, el peso y el nombre, ¿no? Nombre y apellido. Entonces, nombre completo. Ahora generamos el nombre completo. ¿Cómo lo generamos el nombre completo? Seleccionamos un nombre al azar de este listado de nombres que comparte el compañero. También le concatenamos, ¿no es cierto?, el apellido de ese listado que tenemos aquí abajo. Los dos son valores que tenemos que seleccionar al azar. Entonces, el nombre sería que choice, random.choice, que esto me va a seleccionar de lista de nombres. Aquí seleccionamos al azar de este listado de nombres un nombre, ¿no es cierto? Y a eso le vamos a concatenar ¿qué cosa? No me está tomando punto choice. Choice en inglés significa seleccionar, por eso vayan viendo el término para que pues recuerden qué es lo que están haciendo. Y aquí seleccionamos de la lista de apellidos el apellido, ¿no? Y allí tendríamos el apellido, el nombre completo de la persona. Aquí hay un detalle importante. Así como está, fíjense, lo voy a imprimir para chequear lo que estoy generando. Voy a imprimir el nombre completo y fíjense lo que va a suceder. Eso hagan de cuenta que yo no me doy cuenta. ¿Qué pasó? Dylan Rodríguez. Muy bien. ¿Qué pasó con Dylan? Está pegado su apellido con su nombre. Entonces, aquí dentro de esta concatenación, es decir, de esta añadidura de apellido con nombre, ¿no? Le voy a meter un espacio en blanco con 2 comillas y otro más. Entonces, yo genero un nombre al azar, le agrego un espacio en blanco, pego luego al final el apellido para que esto me quede un poco más prolijo, ¿no? Ander Sánchez, esos nombres que se ponen, diría Krusty el payaso. Allí tendríamos generado el nombre completo, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos el nombre completo, ya está. Tenemos que nos pedía que nombre, apellido, edad y peso, ¿no? El listado está ordenado por apellido alfabética. Aquí lo que podemos hacer es, como tenemos que ordenarlo por apellido, es un detalle que yo no lo tuve en cuenta. Primero que nada, meterle el apellido y luego el nombre, lo albergue. Entonces, porque si no, después se va a complicar la cosa. Esto que está aquí que me generaba el nombre, genero primero el apellido y al final le pongo el nombre. Y aquí le agrego una comita como para que quede más presentable, ¿no? Rojas Paula, ¿está? En realidad la comita tendría que ser aquí y acá lo dejamos de esta manera. Miranda Arle. Ya tenemos entonces generado el nombre. Ahora nos queda crear, ¿no es cierto?, el listadito. Con todo, tenemos dos formas acá. Podemos crear un solo objeto que contenga, ¿no es cierto?, todos estos datos que nos solicita el problema, o podemos crear una lista en sí que contenga cada uno de estos elementos en forma individual. Yo particularmente, para resolver este ejercicio, como no está definido en sí desde origen qué se necesita, podemos crear, ¿no es cierto?, un carácter en particular, una letra en sí o una palabra en sí sería el término correcto, que tenga todos estos datos concatenados. Entonces, de esa manera, porque en definitiva no hay problema en que esto sea así, que sea una palabra concatenada, porque en definitiva después a la hora de presentar el dato final, siempre se concatenan los datos, siempre se muestra como una palabra final, no como datos sueltos. Por eso entonces lo que vamos a hacer aquí finalmente, vamos a crear una palabra, darle un nombre, de vacía, y dentro de esa palabra vamos a ir guardando todos los datos que generamos. Entonces, finalmente, lo que vamos a guardar en un listado es la palabra completa con todos los datos. No hay problema de que esto sea así, porque en el resultado final, siempre cuando se presentan los datos, se presentan de una manera concatenada. Entonces, ¿qué es lo que guardamos aquí? Primero que nada vamos a guardar el nombre y apellido, ¿no es cierto? O el apellido y nombre, en este caso como lo habíamos generado. Y aquí sería palabra final, ¿no es cierto? Tendríamos el nombre. No tengo que recorrer el listado, en este caso sería nombre completo más un espacio. ¿Qué más? Tendríamos edad y peso. Entonces quedaría la edad, que ya está generada, ¿no? Pero no puedo pegar, ¿no es cierto?, al nombre completo una edad, porque la edad, ¿qué cosa es? Es un string.
Así que lo convierto a la edad en string y allí la puedo concatenar con el nombre completo. ¿Qué más nos falta? El nombre completo y el peso. Y el peso es la misma historia. Entonces lo convierto a string. Entonces allí, fíjense, vamos a imprimir qué cosa sale en palabra y me tendría que salir el listado que se generó de manera Muñoz Iria. Me dio un valor, a ver qué es lo que... no separé aquí, a la mía. Así, ahora sí se va a entender. Le guardo un espacio en blanco también, porque si no va a quedar todo pegado. Medina Rafael, 55 y 78.58. Entonces, podríamos incluso poner un detalle más importante. Declarar aquí, por ejemplo, nombre. Esto ya sería optativo, no es necesario, ¿no? Podríamos poner nombre. Y allí, digamos, aquí podríamos edad. Y finalmente aquí peso, ¿no? Para que quede un poco más prolijo la palabra que estamos guardando. Nombre, Arias Inés, edad tanto y peso tanto, ¿no? En definitiva, lo que guardamos aquí es una sola letra. Vamos a ver el día de mañana cuando trabajemos con objetos que efectivamente cada clase que generemos nos va a devolver siempre un string, un listado en palabras, ¿no es cierto? Que ya están concatenadas y lo cual podemos presentar como dato. Eso es como haciendo, digamos, un spoiler de lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, allí mostramos ya todos los datos que generamos de manera azar y los pegamos, los unimos y los guardamos adentro de palabras. Palabra es lo que el día de mañana puede devolver mi función, que ese es el objetivo, ¿no? A todo esto teníamos que crear un listado, ¿no es cierto?, que tuviese todos estos datos. Es decir, lo que teníamos que devolver era un listado que tuviese todos estos datos. Generamos una lista, aquí una lista vacía, que es a esta lista vacía la vamos a guardar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no tenemos definido aquí, eso es lo que yo estoy dando cuenta en este problema, tampoco tenemos definido la cantidad. No, sí, tenemos 10 nombres que generar, así que vamos a generar una lista que vamos a cargarle 10 veces 10 palabras de él. Entonces acá metemos un for. Sí, porque si no teníamos definida la cantidad, entonces ¿cuánto devolvíamos? No tendrían que pasar por teclado la cantidad de que teníamos que generar. En este caso, vamos a generar esto 10 veces. Entonces se generó esto 10 veces y dentro de la lista vacía guardamos la palabra. Aquí, ahora para chequear qué es lo que sucede, imprimimos la lista. Corremos a ver qué nos sucede y efectivamente que tiene el primer elemento es este nombre, el segundo sería el segundo elemento de la lista es este, el tercero sería este, en total hay 10 elementos, ¿no es cierto? Tienen todos esos datos que generamos. Después vemos cómo se recorre así de una manera más correcta para ver cada uno de los elementos de la lista, pero lo que nos pide el problema es que devolvamos una lista, no una palabra sola. Allí tenemos generado, ¿no es cierto?, la lista en sí. Tenemos que tener en cuenta que nos pedía que esté ordenada, ¿no es cierto?, la lista ordenada por apellido, eso nos pedía, ¿no? A ver, lo que pedía esto, como nos quedaba, nombre, esto faltaría detallar, ¿no? Nos faltaría acomodar por apellido. A ver, vamos a hacer de una manera más simple. Matías, vos no habías terminado a esto, te hago una consulta. Vos, ¿cómo lo terminaste el problema? ¿Vos devolviste como una sola letra, como una sola palabra o como un listado de términos esto? Yo lo devolví como una variable, un string. Algo así como hice yo, nada más que ordenaste antes el nombre, ordenaste antes el apellido. No, eso lo hice afuera, lo hice en un bucle for, porque si no, pasa que como vos le vas a pedir al programa que corra 10 veces, Sí. lo tenés que hacer después de que lo corra. Sí, yo lo estoy devolviendo después acá, o sea, ya generé todo y directamente tendría una forma más sencilla. A ver, yo lo hice cada vez que vos llamás la función, te genera un apellido con un nombre con X años con X pesos. Y vos las veces que la llamás, después se ordena. Y así la podés llamar las veces que vos quieras. No necesariamente tenés que estar atado al valor que le pusiste originalmente a la función. Sí, lo que sucede es que el listado ya te tiene que, o sea, si yo llamo una vez a la función me tiene que devolver los 10 nombres ya ordenaditos. No, o sea, todas las veces que vos la llames a la función ya tiene que devolverte el listado al azar, con nombres al azar, con todos los datos al azar y ordenados. Siempre tiene que hacerlo a eso. Lo que sucede es que esto en la realidad, en la práctica, esto es lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio. Más o menos esto es lo que se trabaja dentro de una base de datos. El día de mañana esto no lo vamos a hacer desde Python. Quiero que entiendan que simplemente esto es como una introducción
aproximada a cómo se trabaja con una base de datos. Es decir, este listado y demás, cuando lo solicitemos por orden alfabético, por peso, por edad y demás, eso, la base de datos va a trabajar con eso. Por eso es que yo no hacía hoy hincapié tanto en que preocuparnos tanto cómo son los datos que nos devuelven, porque el día de mañana la base de datos es la que se encarga de hacer este tipo de trabajo. Acá, como carecemos todavía de una base de datos, necesitamos de cierta manera alivianarnos un poco y dándonos mañas a ver de cómo podemos ordenarlo, cómo podemos arreglarlo y meterlos ahí en el listado. Eso es como para que tengan en cuenta y se queden tranquilos que el día de mañana esto no lo vamos a hacer por programa, es decir, no lo vamos a programar por Python, lo vamos a trabajar por base de datos para que la base de datos no devuelva ese listado ya ordenado, ya organizado por edad, etcétera, ¿no? Bien, hasta aquí el programa me está devolviendo el listado tal como me lo pide. Todavía no es una función, simplemente es un programita, es un script. Es fácil ya después convertirlo a un script, a una función, perdón, al script este que está. Pero Profe, para ordenarlo yo haría la función sort fuera de ese bucle for y ya ahí se lo ordenaría. Y después haría un bucle para que me imprima todo por separado. O sea, las variables dentro de la lista por separado. yo lo que haría, a ver, yo lo que voy a probar acá, me parece que eso es lo que funcionaría. Hasta aquí yo generé el listado, ¿no es cierto? Ahora lo que hago es lista. Tengo entendido que esto es lo que tendría que funcionar o a lo que apunta el problema. Si yo hiciese esto, en teoría esto tendría que quedar como lo solicita el problema. A ver. Nombre Acosta, nombre Cabrera, nombre Coronel sí. Esto es lo que pide el problema. En realidad la solución que apunta el problema es esto. Simplemente una vez que generamos esto al azar, hacerle un sort y devolverlo. Ya tendría que funcionar porque inicialmente por eso es que pusimos primero el apellido, ¿no? Y como la función sort ordena por la primer palabra que aparece, entonces por eso es que me va a ordenar por defecto por apellido. En teoría allí estaría funcionando. No me lo está mostrando bien porque la lista me escribe todos los valores uno pegado detrás de otro. Así que lo que voy a hacer, esto no es necesario, simplemente voy a escribir este for. Vamos a poner para que sea más claro. Vamos a recorrer esa lista con un for y voy a imprimir cada uno de los elementos que me muestra ese for. Entonces allí me mostraría un poco más claro, porque si no, no se entiende nada. Ahí estaría, ¿no? Fíjense. Nombre, Ayala, Cardoso, Domínguez, Duarte, ahí lo ordena, ¿no es cierto? Como me lo pide el problema. Simplemente era hacerle un sort y, claro, es por defecto. Yo me estaba complicando la vida, o sea, esto no tenía... Porque en realidad el día de mañana esto lo va a hacer la base de datos. A ver, generamos otro listado. Y fíjense siempre que genera un listado nuevo, me genera todo al azar, con nombres al azar, con datos al azar, pero están ordenados por apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo puse como primer palabra generada es el apellido de la persona. Si hubiera puesto el nombre, me lo hubiese ordenado por nombre. ¿Ven? Ahí estaría resuelto el problema. Bueno, ya este for, repito, simplemente lo hice como para que se vea de manera más clara cómo quedó el listado. Pero no es necesario. Bueno, hasta ahí estaría generado, ¿no es cierto?, el listado como me lo pide. Pero no es una función esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es definir una función def generar listado def generar listado, ¿no es cierto? Generar listado, ¿no es cierto? Así tenemos def generar listado y
qué es lo que tenemos que retornar. Listo. Profe, Ahí está. Entonces, sí, decime. le hago una consulta. Decime. Recién estaba probando el programa y es cierto de que hay algunos de los apellidos que empiezan con... Discúlpame, podés repetirme porque no se cortó justo y no pude escucharlo. Estuviste Hola, probando el programa, ahora sí, estuviste probando el programa y ¿qué sucedió? Hasta ahí escuché. Sí, y en un momento, al momento de ordenar, por ejemplo, los apellidos, es una consulta técnica, ¿no? O sea, es mejor quitar lo que son los acentos, por ejemplo, de los apellidos que tienen acento, porque me lo colocaba, por ejemplo, a uno Sí, que se sí. apellida... ¿Sabe qué pasa? Que para Python la letra acentuada es un problema que es de Python, ¿no? Así, en sí, del alfabeto yankee, hablando mal y pronto, ¿no? Nosotros cuando programamos, trabajamos con el alfabeto inglés, sí o sí por defecto. Y para el alfabeto inglés, todas las letras acentuadas, la ñ, la C con cedilla del francés, del portugués, etcétera, ¿no? Todo, el circunflejo, todas esas letras raras las manda al final como carácter extra. Entonces, ¿qué pasa? Si para vos lo ordenás en forma, como dijiste, ¿no es cierto?, en forma alfabética, las letras que están acentuadas las manda al fondo. Es decir, la A y la A acentuada, que tendrían que ser la misma en teoría para nosotros, ¿qué pasó? La pone al final. Eso es lo que te pasó, ¿no es cierto? Es decir, te apareció al final una letra, por ejemplo, Álvarez, creo que Álvarez empieza con A acentuada, ¿no? Sí, eso mismo pasó. A ver, bueno, voy a imprimirla. No, borré el for, así que no es el objeto. No se preocupen si eso sucede, no se hagan drama. Habría que sacarle, ¿no es cierto?, todas las letras que aparecen acentuadas para que para este problema no suceda ese drama, ¿no? Pero no se hagan problema porque el día de mañana vamos a trabajar con la base de datos. La base de datos es la que va a organizar todo esto. Y ya si la base de datos está configurada para que trabaje con las letras en carácter español. Entonces no vamos a tener más estos problemas. Pero aquí vamos a considerarlo que está bien, ¿no es cierto? Si te sucedió eso, no te hagas drama, es comprensible, pero es un problema que tenemos en Python porque cuando programamos en Python, trabajamos con el alfabeto inglés, ¿no es cierto? Que no tiene las letras acentuadas y las considera caracteres especiales y las manda al final, digamos, de todo. Por eso es. Pero no se preocupen si eso sucede, es por ese detalle nada más. Vamos a omitirlo, ¿no? De momento lo omitimos. Bueno, gracias. Sí, o sea, quédate tranquilo, que no, es comprensible, te puede pasar eso. Gracias por tu aporte, porque sinceramente, son tantos detalles que por ahí yo no los tengo ya en la cabeza, ¿no? Pero suele pasar y a veces cuando pregunta, hay gente que no está atenta y no le presta importancia, ¿no? Pero la realidad es que ese problema el día de mañana cuando trabajemos con la base de datos, que es la que me va a arrojar el listado de nombres que tenemos acá, nos va a dar el listado así limpito, ordenadito y sin tanto drama. Bien, acá generamos el listado, ya está funcionando, y lo que devuelve es la lista, ¿no? Con todos los datos ya cargados. Así que podemos copiar esto, vamos a cortar en realidad porque ya funciona, y yo lo voy a ir pegando aquí en función def, funciones, tengo en este caso, recién tengo dos, tendría que pegar las otras primeras que hicimos, la de generar listado de nombres, ¿no? Ahí ya tengo dos funciones en mi, puedo separar esto para que quede un poco más cheto, ¿no? Con un numeral y una línea así de puntos. Entonces, eso es para nosotros, ¿no? Pero en realidad, o sea, a Python no le importa que eso esté así. Acá podemos hacer lo mismo e ir agregando todas las funciones que vamos trabajando. Entonces el día de mañana, cuando estemos programando y necesitemos a lo mejor generar un listadito de nombres, listo, ya tengo una función que hace eso,
También tengo una función que genera un password, etc. Bien, vamos al próximo problema, o por lo menos lo vamos a plantear. Ejercicio 7. ¿Qué dice nuestro amigo el ejercicio 7? Dice, codificar una función en Python que reciba una frase por teclado e indique la cantidad de palabras que incluye, ¿no? Este es un ejercicio bastante simple, ¿no? Tenemos una frase. Profe, el 6, ¿no? Sí, yo salteé el 6 porque el 6 es muy básico, es decir, tenemos que hacer que sume dos números, que reste dos números. Eso lo voy a dejar como para que lo puedan ver. Claro, es decir, son Gracias. funciones. Sí, prefiero hacer algo un poquito más elaboradito porque si no, el otro es más sencillo. De todas maneras, yo lo resuelvo ya después para el asincrónico, lo resuelvo a todos los ejercicios, así que queden tranquilos. Los que queden, los faltantes los voy a resolver. Listo, gracias. Si este ejercicio lo que nos pide es que ingresemos una frase, un texto, ¿no es cierto? Que ingresemos una frase, una oración, hablando mal y pronto, e indiquemos qué cantidad de palabras incluye. Hay una forma sencilla de hacerlo esto mediante los métodos que ya trae Python incorporado. Particularmente cuando estaba cursando la carrera de ingeniería, a nosotros no nos permitían, siempre cada vez que veo este ejercicio me acuerdo de eso, no nos permitían utilizarlas. De hecho, en la universidad casi no te dejan usar calculadora, con eso te digo todo. Pero existen funciones nativas de Python que automáticamente alguien ya renegó con todo eso, se nota. Guido Van Rossum, que es el que diseñó originalmente el lenguaje, se nota que renegó bastante y entonces dijo, no, esto quiero que se haga automático acá, ¿no? Por eso es que Python es uno de los pocos lenguajes que tiene listas heterogéneas, que ordena por mayor, por menor, que ya lo hace todo automático, ¿no? Otros lenguajes, si bien tienen algunas funciones ya incorporadas, como C# o como Java, por ejemplo, últimamente, pero en ese sentido Python le lleva la cabecera, ¿no? Es decir, uno puede introducir una cantidad de palabras y automáticamente las puede separar, convertir en un listado esas palabras, separarlas por vocal, por letra, por espacio, etcétera, ¿no? Hace maravillas, digamos, de forma nativa con lo que le ingresemos, con el dato, con el objeto que le ingresemos. En otros lenguajes, como por ejemplo en Java o demás, no hay eso y uno tiene que hacer todo a mano la historia, ¿no? Es un detalle de color que viene aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, primero que nada, tenemos que pedirle al usuario que ingrese un texto, ¿cierto? Que es el que vamos a analizar. Entonces, vamos a ingresar por teclado un texto, a través de un input. Vamos a olvidarnos que tenemos que hacer una función. Primero que nada vamos a hacer el script común y corriente que conocemos y después lo transformamos a esto en una función. Entonces ingresamos un texto por teclado, una frase, ¿no es cierto? Ingreso una frase, vamos a decir al usuario que ingrese una frase, y esa frase la vamos a guardar en la variable texto, ¿sí? Lo vamos a asignar a ese valor ingresado por teclado dentro de la variable texto. Bien. Acto seguido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese texto que va a ingresar el usuario, lo vamos a convertir en una lista. Entonces, de esa manera nos va a ser más fácil trabajar. Es decir, si yo ingreso esta frase, por ejemplo, mi mamá me ama, ¿tá? Si yo ingreso esta frase, fíjense lo siguiente, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 palabras, ¿cierto? Y esta frase lo que vamos a hacer es, primero que nada, la vamos a convertir a toda la frase en una lista en la cual cada palabra esté guardada como un objeto individual. Ahora bien, entonces, ¿cómo Python se va a dar cuenta de que cada una de estas palabras que están aquí son independientes? Justamente lo que le va a alcahuetear o lo que le va a decir, che, mira, acá hay una palabra y acá terminó la palabra, es el espacio en blanco. Entonces,
nosotros automáticamente vamos a utilizar una función en Python que me convierte, ¿no es cierto?, este texto en una lista separando cada una de esas palabras por el espacio en blanco que encuentre. Entonces, vamos a hacer uso de eso, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir por pantalla lo que ingresó el usuario para ir chequeando qué es lo que va pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, corremos este programita, es muy simple, ¿no? Me va a pedir que ingrese una frase, mi mamá me ama. Y automáticamente me imprimió la frase que el usuario ingresó. Bárbaro. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a convertir ese texto que ingresó el usuario en una lista. Entonces, podemos decir, ¿no es cierto?, que la lista, una lista, ¿no es cierto?, vamos a llamarle a la lista para no gastarnos no tanto las neuronas, es el texto que ingresó el usuario, fíjense, texto ingresado por el usuario, punto, split. Esta instrucción, ¿sí? Le hago una consulta. Decime. ¿Puede ser que este ejercicio es el mismo que el de la guía 5 del ejercicio 9? O sea, ¿podemos reutilizar el script del ejercicio 9 anterior? Mira, yo no recuerdo qué es lo que tienes ahí. Perdóname, pero no lo recuerdo. O sea, te digo tantas guías que hago por día que no me acuerdo. Pero puede ser, ¿eh? No, puede ser. Si querés, puedes reutilizarlo. Yo no, sinceramente te digo, no recuerdo si lo hicimos mal. Sí, dice lo mismo, solamente que acá en esta guía dice el codificar la función. O sea, yo por lo que había entendido era utilizar el script anterior, solamente que definirlo como función y que retorne justamente la lista. Claro, pero yo ya, discúlpame, yo ya expliqué ya cómo se hacía este ejercicio. Yo la verdad estoy perdidazo a veces. Yo creo que sí, porque la función split la conocí con ustedes, yo no sabía que existía. Ok. Bueno, avísenme por la duda, a veces yo te digo, a veces las guías, como las hago tantas veces, a veces por semana, dependiendo de los cursos que me toca, no me doy cuenta. Particularmente, sinceramente, ni me di cuenta de que esto lo habíamos hecho, sinceramente. Pero Creo bueno. que lo hizo para una clase asincrónica. Ah, puede ser por eso. Claro, porque es medio como que si lo vamos charlando entre todos, es como que yo me recuerdo si ya lo habíamos trabajado o no. Claro, como está en el asincrónico, lo hice, ese fue el sábado pasado, me parece. Para el sábado, la clase grabada el sábado pasado. Claro, no, si está en el asincrónico, no. Por eso es que no me estaba acordando que lo hicimos con ustedes. Porque quedó grabado y de todas maneras lo estoy explicando por allí si algún colgado no vio esa clase que está grabada. Allí, como dice el compañero, está explicado el ejercicio. No me acuerdo el número de ejercicio, pero creo que hay un ejercicio muy similar, si no es el mismo, que está explicado cómo se hace. Entonces, lo que se hace se ingresa, recapitulando un poquito entonces, me quedo más tranquilo que entonces ya lo expliqué en algún momento de mi vida. Entonces, ingresamos por teclado, ¿no es cierto? El usuario ingresa el texto, lo guarda aquí, y vamos a transformar ese texto en una lista. Lo transformamos en una lista, ¿no es cierto? A ese texto simplemente le aplicamos un método nativo de Python que hace ese trabajo, que hace ese laburo por nosotros. ¿Está? Entonces yo lo que tendría que hacer ahora en este caso, para este ejercicio, es explicarlo como lo dan en la universidad, ¿no? Que recorren uno por una las letritas y las guarda cuando aparece un espacio en blanco. Así no terminamos más. Pero no, vamos a ser buenos y simplemente vamos a explicar el split y con eso solucionamos el problema. Entonces, fíjense lo siguiente, le aplico ese método texto.split y automáticamente al texto lo convierte en una lista y lo guardamos, valga la redundancia, en la variable lista. Así que vamos a imprimir lista y vamos a ver qué es lo que tiene en su interior, ¿no? Ingreso una frase, por ejemplo, mi mamá me ama, y automáticamente, fíjense que el texto que lo guardé aquí en la lista se guardó como cada palabra separada de sí. Como a mí me interesa saber, a mí no me está preocupando mucho qué es lo que se guardó aquí adentro, porque el problema no hace mención a eso.
lo que pide es que se indique cuántas palabras tiene la frase. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a contar, ya que se convirtió en una lista, cuántos elementos tiene esa lista. Entonces, la cantidad la podemos definir en una variable y decir simplemente len de esa lista. Entonces, esta instrucción me devuelve la cantidad de objetos, de elementos que tiene una lista en Python. Entonces, es un valor entero, ¿no es cierto? Me va a contar, fíjense, es un valor entero que lo va a guardar adentro de esta variable, lo va a asignar a la variable cantidad. Así que aquí, cantidad, imprimo, y efectivamente, corremos, ingreso una frase, nuevamente voy a poner frase modelo, mi mamá ama, tiene 1, 2, 3, 4 palabras, y efectivamente me devuelve la cantidad de palabras que tiene el listado, ¿no? Que en este caso sería 4. Bien. Automáticamente ya sabemos que me devuelve la cantidad. Ahora lo que vamos a hacer es transformar esto en una función, ¿no? Pero la función no va a pedir que le ingresemos una frase, ¿no? Esa frase ya va a venir de alguna parte del programa y simplemente se la vamos a ingresar como parámetro. Entonces sacamos esto. Esto en la función no va a estar. Así que decimos def contar palabras. ¿Cierto? Llamamos contar palabras. Y esta función va a contar las palabras que se le van a pasar como parámetro. Vamos a llamarle texto a la variable que va a recibir, va a venir de alguna parte de Python, de algún programa, de alguna parte de algún programa de Python, va a venir aquí adentro una palabra, una frase, va a meter aquí adentro de esta variable, y a eso se le va a hacer todo ese análisis. Acá tampoco no vamos a imprimir esto, simplemente lo que tenemos que hacer es retornar la cantidad. Y con eso ya tendríamos listo la función. Fíjense qué sencillita que quedó, ¿no? Vamos a probarla, la función, a ver cómo anda. Como se da cuenta que en una parte del programa lo que hacemos es texto igual a la frase, ¿no? Le damos una frase cualquiera. Entonces, cualquiera es esta frase, ¿no? Esta variable de texto va a tener esta frase ahí adentro, que puede ser que sea ingresada por teclado, puede ser que sea capturada desde una base de datos, puede ser que, etcétera, venga de algún lado, no importa aquí de dónde viene. El asunto es que la variable texto tiene en su interior esta cadena de caracteres. Y yo quiero saber cuántas palabras tiene. Entonces, llamo a la función en una variable cantidad. Vamos a hacer un poquito más prolijo la cosa. Vamos a llamar a la función contar palabras. Y adentro de contar palabras le tengo que pasar como parámetro, decir, lo que quiero que me cuente. Y eso está dentro de la variable texto. Ahora simplemente imprimo cantidad, la variable cantidad, y allí automáticamente me va a definir o me va a decir cuántas palabras tuvo el texto este que está aquí. Corremos esto y automáticamente me dice 4. A ver si es cierto. Cualquiera es esta frase. 1, 2, 3, 4. Efectivamente está funcionando. A ver, le ponemos otra cosa. Le ponemos 2 palabras más. 1, 2, 3. Le agregamos 3 palabras más. Y automáticamente ahora si lo corro nuevamente tendría que contar que tiene 7. Pues le agregué 3 palabras más, ¿no? Y tenía 4. Así que efectivamente esta función está funcionando, valga la redundancia, ok. Es decir, cada vez que necesite contar las palabras de un texto, las guardo dentro de una variable, se las meto como un parámetro y ahí automáticamente me va a devolver la cantidad que tiene de palabras este texto. Es una función bastante útil, se utiliza bastante. Sobre todo cuando, por ejemplo, supónganse un caso específico. Quiero que un programita de Python me publique un tweet automáticamente.
Entonces, no debo excederme de las 256 palabras, 255 palabras, caracteres por él en este caso, pero supónganse que sea en un email. El email no puede tener 255 o 256 en total, pero siempre se le resta uno por el bit de datos. Entonces, allí digo, bueno, supongan que sea en vez de caracteres sean palabras, automáticamente le meto el texto y ya me contó que hay 256, listo, eso es lo que se puede enviar, lo que se puede publicar y para de contar. Bueno, ahí tendríamos nuestra función, guardamos nuestra función en nuestro mini diccionario que tenemos. Funciones de descontar palabras, ahí tenemos esto. Y esta línea la hago yo como para ir separándola, pero no es necesario, ¿no? Es para nosotros, para tenerlo más organizado. Entonces ahí tenemos otra función más creada que es la de contar palabras. ¿Está? Bueno, vamos a otro ejercicio, por lo menos uno más. Dice, vamos a seguir por el IVA, a ver, vamos a hacer algo que no sea tan matemático. Algo interesante, por ejemplo, en el ejercicio número 8, que dice nuestro ejercicio número 8, borro todo esto. Codificar una función Python que genere una grilla con 20 números al azar. ¿Está? Nuevamente, acá tenemos un detalle importante, ¿no? Son 20 números al azar. No me define muy bien el problema, es muy ambiguo, ¿no? No me define mucho qué tamaño tiene que tener ese número, si ese número es entero, si es flotante, o sea, si es real, ¿no es cierto?, con coma, cuántos dígitos tiene que tener, etcétera. Es decir, el problema es muy ambiguo. Es decir, en este caso, cuando el problema es ambiguo, nosotros siempre tenemos que desarrollarlo en función a nuestros conocimientos y a nuestras limitaciones y a lo que creemos correcto que satisface las condiciones requeridas. Aquí me dice que tengo que generar 20 números. Yo particularmente voy a generar 20 números al azar y 20 números al azar del 0 o del 1 al 20, por decir así, ¿no? Es decir, podría ser tranquilamente 20 números al azar del 1 a 1.000.000, podría ser 20 números al azar decimales, etc. Aquí uno decide, uno toma la determinación de generar un programa, ¿no es cierto?, en función que cumpla los requerimientos y listo. Pero no nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en hilar fino en algo que es ambiguo. Eso es para que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes, si quieren, pueden programarlo a esto nuevamente y van a ver que lo podrían haber hecho de 1000 maneras diferentes, ¿no? Porque es muy ambiguo. Entonces, particularmente, yo voy a generar los 20 números al azar del 1 al 20, por decir así, del 1 al 20, o del 0 al 20, como ustedes quieran, o sea, del 1 al 20, ¿no? Entonces, y los voy a considerar que son números enteros. Les repito, esos números podrían ser de cualquier otro tipo, ¿no? O de características. ¿Por qué? Porque no está definido aquí en el problema. Entonces, ¿y una grilla? ¿A qué se refiere con una grilla? O sea, valga la aclaración, como una especie de rejilla, ¿no es cierto?, estética, en el cual aparezca, ¿no es cierto?, como un tablerito, o más como un tablero, como una tabla, en donde aparezcan los numeritos en su interior. A eso es lo que se refiere como grilla. Y podríamos decir más como una celda, esa sería otra explicación, ¿no? Pero es algo estético que tiene que tener el problema. Nuevamente, aquí también es ambiguo. ¿Cómo genero esa grilla? Y también lo puedo generar con caracteres. Ahora, ¿qué caracteres utilizar? Y puede ser el menos, puede ser el más, puede ser la línea, el guión bajo, etc. Eso ya queda también a criterio de cada persona, porque tampoco no está definido
fehacientemente en el problema, simplemente pide que se haga y punto. Bien, entonces, primero que nada, vamos a ver cómo generar esa bendita grilla, es decir, con 20 números. Imprimimos, por ejemplo, con un más, ponemos con un más, por ejemplo, una grilla y un más final. Luego allí, en vez del más, aquí le pongo una barra y aquí al final otra barra. Está. Y por aquí cada 3 caracteres le pongo un más. Esto ya es como usando un poco la imaginación, ¿no es cierto? Vamos a hacer más rápido. Vamos a borrar esto. 1, 2, 3, más, 1, 2, 3, más, 1, 2, 3. No tengo espacio acá. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Bien. Entonces, allí, ¿no es cierto? Lo que tengo es una tablita de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5 espacios. Bien, aquí adentro es donde tenemos que meter los números que vamos a generar al azar. En este caso, quiero que se genere 20, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer un copy-paste acá para que me quede, ¿no es cierto?, el doble. Bien. Entonces, a ver, acá me queda un poco más grande. Vamos a achicarle. Bien. Un poco de maña hay que darse, ¿no? A ver si lo corremos esto, fíjense cómo va a quedar. Ahí me quedó, ¿no es cierto?, la grillita amiga. Podemos hacerle incluso un print más acá arriba, vacío, para que me haga un santo de línea y me quede todo pegado. Ahí estaría. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, mi famosa grilla. A ver cuántos valores tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, me está faltando uno. Entonces, vamos aquí, un espacio más. Ahí quedaría un poquito más prolijo, ¿no es cierto? Bien. Quedó medio por ahí. No tan perfecto, habría que contar bien todos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y a esto, ¿no es cierto?, lo podemos hacer correr 2 veces y tendríamos el doble, ¿no?, de las grillas. Bueno, acá adentro es donde tenemos que imprimir los valores al azar. Entonces vamos a generar, ¿no es cierto?, for i in range de 20. Hacemos, generamos 20 vueltas, ¿no es cierto? Un numerito. Número
igual a Randim entre, por ejemplo, 1 y 20. O podemos hacer, por ejemplo, entre 0 y 30 también, porque nos quedan números enteros. Vamos a hacer aquí, si no solamente 20. Ahí directamente no haría falta imprimir el radio. Bueno, entonces imprimimos, ¿no es cierto?, los 20 números. Vamos a olvidarnos de la grilla para chequear, vamos a chequear que esté imprimiendo esos 20 números. Bien. Jamás me imprimió los números. Profe, igual ahí le va a imprimir la I, no le va a imprimir los números. No, sí, lo estoy imprimiendo. Lo que pasa es que no me está imprimiendo el random. Quería chequear a ver si estaba haciendo bien. Yo lo que quería ver si me estaba imprimiendo en forma consecutiva y sí. Ahí sí imprimo la variable números, que eso es lo que vos me decís. Sí. Borro esto. Ok. Ahí estaría imprimiendo, ¿no es cierto?, los numeritos. Bien, una forma, lo que podríamos hacer acá, estoy pensando, para que sea más simple, para no rompernos tanto la cabeza, es que imprima por cada vuelta, ¿no es cierto?, los numeritos acá que están dentro de lo que va a caer en la celda, ¿no? Porque eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, tendríamos que ver de meter esto, es un poquito de ingenio todo esto, ¿no? De meter esto aquí adentro. Y el print, este número, haría, ¿no es cierto?, por dentro de una celdita. Entonces podríamos hacerlo así. Allí, ¿cierto? Coma, espacio, coma, número, coma. Vamos a ver qué sucede. Entonces, de momento lo dejamos así. No sé qué macana me va a imprimir, pero bueno, vamos a probar. Tiene que ser. Ahí está. Ahora tendremos que acomodarlo para que me quede más lindo. Entonces lo que voy a hacer, voy a imprimir solamente 10 aquí. Y después imprimir a los otros 10. O 5 por 4, 20. Allí voy a hacer una cosa para que me quede más prolijo. Voy a imprimir solamente 5. 5 vueltas que dé el for. Entonces, allí, ¿no es cierto?, que está acá. Hay algo que me está saliendo, estos números acá que no sé por qué está saliendo. Ah, que son de este de acá. Que no. Bueno. Entonces, ahí estoy imprimiendo 5 nada más. Vamos a ver que lo imprimas
4 por 5, 5 por 4, 20. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces me está sobrando 1, 2. Bueno. Ahí estaría, ¿no es cierto? Me faltaría acomodarle un cachito ahí o restarle 1 arriba, entonces quedaría más prolijo. Le resto 1 ahí y le resto 1 abajo, entonces me quedaría prolijo los 5 numeritos adentro, ¿no? Ahí estaría prolijo, ahí quedó prolijo, pero solamente mi grilla me está mostrando cuántos valores. 1, 2, 3, 4, 5. Pero el problema no me dice que tengo que dividir 5, me dice 20. Entonces lo que voy a hacer es todo esto que está aquí lo voy a meter, ¿no es cierto?, dentro de otro for que lo haga, ¿no es cierto?, ¿cuánto? Que lo haga 4 veces. Vamos, y no, J. Entonces, que todo esto se repita 4 veces. Entonces, vamos a ponerlo así. Me parece que no tendría que incluir las líneas, pero bueno. Vamos a ver qué cosa pasa. Ahí está. Parece que tengo que sacarle la línea de adentro. Pero ya estaría funcionando, que es lo que necesitaba, ¿no? Es decir, ahí hace la grilla con los... Queda lindo de todas maneras, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría imprimiendo los 20 números, ¿no? Que me pide. Fíjense que los valores están al azar, ¿no es cierto? Es decir, en este caso pueden o no estar repetido, ¿no? Pero bueno, tampoco podemos pedir mucho. Y otra cosa, yo elegí justamente que me elija del 10 al 20 para que me quede todo prolijo. Si no, después tendría que estar dándole formato o completando con algún cero, si en el caso con algún if, o tratando con la clase de format de Python también, ¿no? Para que me muestre 2 cifras. Y para evitar renegar con todo eso, como a mí el problema no me está, no me está exigiendo nada en particular y soy más libre de elegir, porque fíjense que es ambiguo, ¿no?, lo que me está diciendo. Entonces, de cierta manera, allí tendría resuelto lo que me pidió. Te muestro una grilla con 20 números al azar y punto. No hay problema si están repetidos, si los números son del 10 al 20 o del 10 al 90, no habría drama porque nadie dijo nada acá. En vez del 30 podríamos ponerle 99, entonces yo me garantiza que me elija los números, sí o sí, de 2 cifras y no tengo que andar siendo formato, ¿no? Fíjense, me quedaría así. Pero incluso así todo me da repetido los números. De todas maneras, no hay drama porque en este caso particular el problema no me está exigiendo ninguna condición particular de que sean o no repetidos, etc. Simplemente que genere 20 números al azar. Allí tendría la grilla. Fíjense que pueden incluso poner estos print, sería otra manera, ¿no? Podrían poner estos print fuera del for, entonces directamente me quedaría los números metidos allá adentro sin la doble barra, ¿no? Para que me quede más prolijo. Pero bueno, ya eso sería cuestión que ustedes jueguen un poquito con todo eso. Lo que sí, esto no es una función, para ir terminando con esto, esto no es una función, esto simplemente es un script. Entonces lo vamos a convertir en una función automáticamente, ¿no es cierto? Cortamos todo esto y ponemos def genera grilla, ¿no es cierto? Y allí, ¿no es cierto?, pegamos todo esto adentro.
Es una función que no devuelve nada, porque cuando la invocamos, automáticamente lo que va a hacer es imprimirme esa grilla, ¿no? Con valores. Esto estaría en alguna parte del programa. Y imprimimos, invocamos la función, ¿no es cierto? Generar. La invocamos dentro de un print, le metemos la función y automáticamente, aunque esto ya es un print, ¿no? Me estaría dando el error. Llamamos a la función, automáticamente llamándola a la función ya va a hacer todo esta arte numérica, digamos. O este arte numérica sería el término correcto, ¿no? ¿Ven? O sea, yo llamo la función y ya automáticamente me hace el dibujito con todos los numeritos. A ver, lo corro nuevamente y ahí aparece nuevamente. Podríamos incluso, si quieren, es optativo, pero eso tampoco el problema lo pide. Podríamos pasarle como parámetro la cantidad de filas que pueda tener, ¿no es cierto?, la grilla o la cantidad de columnas. Entonces yo también le podría pasar como parámetro eso, pero no es optativo. Podríamos meterle aquí un número que es lo que va a dar tantas vueltas a la J esta que está aquí, ¿no? Esa J que está aquí, ¿no es cierto? Acá le definimos 4, pero le podríamos tranquilamente pasar acá como parámetro la cantidad que queremos que imprima. Por ejemplo, le damos una N, y aquí en range de N, y aquí lo que hacemos, ¿no es cierto? Le pasamos a la función el parámetro de la cantidad de vueltas que pegue. Por ejemplo, le pedimos que sean 3 nada más. Entonces allí la función va a imprimir solamente una grilla de 3 por 5, en este caso 15 valores. Si le paso ahora otro número, que sé yo, necesito que sea 8, va a hacer 8 vueltas ese for, va a imprimir una grilla mucho más grande, ¿no? Entonces ahí quedaría, ¿cierto?, una grilla mucho más grande, con números al azar. Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? Creo que por hoy ya estaríamos. Interesante trabajar con esto, ¿no es cierto?, de la parte gráfica dentro de lo que es la consola, porque es muy limitado hacer los dibujos dentro de una consola. Tenemos solamente los símbolos para imprimir, ¿no? Pero ya más adelante esto lo vamos a hacer de una manera más estética, ¿no? Dándole diseño, numeritos, colores, etc. No tienen ninguna consulta, nos estaríamos encontrando entonces la próxima clase, cuando es el jueves que viene. Vale la pena aclarar antes de despedirnos que vayan pensando el tema del proyecto que ustedes quieren plantear, ¿no es cierto? Tengan en cuenta eso por grupo, qué proyectito les gustaría hacer por su grupo. Así para la próxima semana vamos a definir los horarios para que nos encontremos por lo menos 15 minutos cada grupo para chequear y ir validando qué trabajos les interesaría hacer por grupo. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo el próximo jueves a las 6:30 como siempre. Gracias, y que tengan profe. un feliz fin de semana. Que anden muy bien, Igualmente. Chao. Muchas gracias a ustedes por participar.